Hola a todos, que tengan un día lleno de paz. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que ni el propio Alex pudo imaginar. La persona que quería hacerle daño no era un enemigo de la empresa, sino alguien muy cercano, alguien que había estado entrando a su casa cada día con la sonrisa más dulce. Anoche la señora Min, la madre de Alex, desenmascaró a Mai solo con un mensaje de texto, pero justo cuando la puerta se cerró y parecía que todo había terminado. En realidad era el comienzo de una pesadilla, porque en la oscuridad, otra madre, la madre de Mai, decidió proteger a su hija con una llamada telefónica escalofriante, y a la mañana siguiente la señora Min casi pierde la vida en un accidente preparado con una precisión aterradora. La pregunta es, ¿quién está realmente detrás de todo esto? Y el próximo objetivo podrían ser Tuna y el pequeño Henry, las dos personas que Alex más quiere. No apartes la mirada de esta historia. Lo que viene después te va a sorprender. Esa noche, Mai llegó a la casa como siempre con una cesta de fruta en la mano y una sonrisa dulce en el rostro. Pero la señora Min ya no le sonreía de vuelta. Su mirada era más profunda, más sobria, con una claridad que daba escalofríos. Dejó la taza de té sobre la mesa, miró fijamente a Mai y habló despacio con un tono frío como una hoja de metal. ¿Por qué hiciste eso? Mai se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron grandes, sorprendidos por unos segundos, y luego trató de forzar una sonrisa temblorosa. Yo no entiendo de qué habla usted. La señora Min no dijo una palabra más. Le mostró el teléfono. El mensaje apareció en la pantalla. La sonrisa de Mai se apagó como una vela golpeada por el viento. Su rostro palideció. La respiración se le cortó. La señora Min seguía tranquila, pero sus manos estaban tensas. Te he visto como a una nieta. ¿Cómo pudiste usar mi confianza para acercarte a Alex? ¿Cómo pudiste hacer esto sabiendo que él ya tiene a alguien a quien ama? Mai se mordió el labio hasta hacerlo sangrar. En sus ojos había dolor, vergüenza, pero también un destello de rencor pequeño y afilado. Respondió con voz quebrada. Usted no entiende. Solo estoy reclamando lo que debía ser mío. Las palabras "debería ser" dejaron el aire helado, tan helado que hasta el viento fuera del porche pareció detenerse. La señora Min se levantó. Su voz fue firme, sin un solo espacio para la duda. Desde hoy no vengas más, y no te metas en los asuntos de Alex. Estás haciendo algo muy equivocado, Mai. Mai apretó el bolso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sus hombros temblaron, y al darse la vuelta su mirada se volvió más afilada, más oscura, como un corte en el aire. Algo dentro de Mai se había roto. Y la señora Min no sabía que al decir aquellas palabras acababa de dar un paso dentro de un territorio peligroso, uno que jamás imaginó. Esa noche, Mai llegó a casa completamente alterada, pero la que perdió el control fue su madre, la señora Hue. Años atrás, ella y la señora Min eran tan cercanas que la gente decía, se quieren como hermanas. Pero cuando escuchó a Mai contar con amargura, rabia y lágrimas que la señora Min la echó, la humilló y le quitó lo que debía ser suyo. El rostro de la señora Hue se puso rojo y su mirada parecía capaz de quemar la habitación entera. Era la furia ciega. La furia de una madre que pone a su hija por encima de todo, incluso de lo correcto. Ella te echó. Te prohibió estar con Alex. ¿Quién se cree que es? Mai bajó la cabeza y lloró con fuerza. Lágrimas mitad reales, mitad ventaja, que caían directo al corazón de su madre. La señora Hue golpeó la mesa con un sonido seco. Nadie tiene derecho a lastimar a mi hija. Nadie. Y entonces, como si la razón se hubiera ido, levantó el teléfono. Su voz fue baja, dura, fría, tanto que hasta Mai se estremeció. Quiero que te encargues de alguien, lo antes posible. Del otro lado le preguntaron el nombre. La señora Hue no dudó. Min, la madre de Alex. Una vida tranquila. Acababa de ser puesta en la mira de una antigua amiga. Mientras tanto, en casa, la señora Min seguía sentada en la silla cerca de la ventana.
terminó de beber el último sorbo de té ya frío. Se sentía un poco más ligera por haber hablado claro con Mai, pero también llevaba encima la tristeza de haber perdido a una niña que había querido como familia. El viento nocturno pasó por el porche, las hojas susurraron, una paz frágil envolvió la casa. Pero ella no sabía que... Al final del callejón, una moto se detuvo unos segundos con alguien observando la casa como estudiando sus rutinas. Luego se alejó perdiéndose entre las sombras. Más lejos, una figura escondida entre los árboles observaba en silencio. En algún lugar de la ciudad, la señora Hue estaba sentada en una habitación oscura con los ojos encendidos de rencor. Por mi hija. Soy capaz de perderlo todo. Incluso la amistad, incluso mi conciencia. Solo haría falta que la señora Min abriera la puerta un segundo más tarde, o que saliera sola a regar las plantas, o que la calle estuviera vacía una noche. Y la señora Min, esa mujer buena que solo sabía querer, se enfrentaría a un peligro que jamás podría imaginar. Y Alex y Tuna no tenían idea de que el verdadero enemigo no solo apuntaba a la empresa, sino que estaba poniendo el cuchillo sobre la persona que Alex más amaba en este mundo. Aquella mañana, una ligera capa de neblina cubría el aire fresco, como si anunciara un día tranquilo. La señora Min se puso un suéter delgado, tomó su cesta de siempre, cerró la puerta y salió a la calle. Ir al mercado por la mañana era una de sus rutinas favoritas. No había ruido ni empujones, solo el sonido de los puestos abriéndose y el olor a verduras frescas que le recordaban que la vida aún tenía algo simple y pacífico. Caminó despacio por el callejón, sus sandalias golpeando suavemente el suelo húmedo. Las vecinas la saludaron con sonrisas conocidas. «Al mercado tan temprano, señora Min. Sí, hoy quiero comprar un poco de carne para hacer estofado para Alex». Solo al mencionar a su hijo, la comisura de sus labios se levantó un poco. A pesar de los problemas que Alex tenía en la empresa, ella intentaba mantener dentro de sí este pequeño espacio de paz, como una forma silenciosa de rezar por él. Pero ella no sabía que... No muy lejos, una moto negra la había seguido desde el momento en que salió de casa. El conductor llevaba una chaqueta negra capucha y el rostro casi cubierto. Se detuvo al borde del mercado y fingió hacer una llamada. «Ya la estoy siguiendo, va caminando, con un giro basta». La señora Min entró al mercado. Los puestos apenas estaban abriendo, cuchillos golpeando tablas, voces, ofreciendo productos, el ruido de las balanzas, todo mezclado en un sonido familiar. Se detuvo en el primer puesto de verduras, escogiendo cada manojo de espinacas. Luego compró calabacín y zanahorias. Su expresión se suavizó. Las preocupaciones por Mai del día anterior parecían alejarse. El viento pasó trayendo el olor de verduras recién cortadas. Ella avanzó hacia el puesto de carne a unos pasos de distancia. Solo tenía que cruzar un pequeño tramo de camino donde a veces pasaban motos. Algo totalmente normal, familiar. Seguro, o debería haberlo sido. Justo cuando bajó del borde de la acera para cruzar, de repente, ¡brum! Un acelerón brutal rompió la calma del mercado. La moto negra apareció desde la derecha a una velocidad aterradora, sin claxon, sin frenar, como una flecha oscura directa hacia la señora Min. Los vendedores gritaron desesperados. «Señora Min, cuidado, quítese, la moto». Ella giró la cabeza aterrada. Solo alcanzó a ver una sombra negra y unos ojos fríos detrás del casco. Sus piernas se aflojaron. La cesta cayó al suelo. Se quedó paralizada, sin correr, sin gritar. El tiempo pareció detenerse. Los sonidos se hicieron borrosos. Solo escuchaba su corazón golpeando con fuerza. La moto estaba a solo un brazo de distancia cuando... ¡Crexi! Un triciclo de verduras apareció de la nada desde la izquierda, atravesando el camino y bloqueando la trayectoria. El motorista se sobresaltó y giró bruscamente el manubrio para evitar chocarlo. La moto negra pasó rozando a la señora Min lo suficiente para que sintiera el aire helado cortándole el brazo.
La gente corrió hacia ella. «Señora Min, está bien, Dios mío, casi la mata». Ella cayó de rodillas y se sostuvo de una silla plástica para no caer. Sus manos temblaban sin control, el pecho se le apretaba por el susto. Su respiración era corta y entrecortada. «¿Yo? Estoy bien», respondió aunque su voz temblaba como si fuera a romperse. Tenía la frente llena de sudor. Las verduras aplastadas estaban esparcidas por el suelo. Uno pensaría que el motorista se detendría, pero no. Giró la cabeza hacia ella con una mirada fría, larga y afilada como una navaja. No era una mirada casual, no era de alguien que conducía mal. Era la mirada de un cazador que acababa de perder a su presa. Un escalofrío le recorrió la espalda. No sabía por qué, pero esa mirada le hizo sentir que la muerte había pasado junto a ella. El hombre aceleró y desapareció entre la gente. Y desde detrás de un toldo, otro sujeto también con capucha había visto todo. Tomó el teléfono. Falló. Alguien se cruzó. Una voz de mujer al otro lado, suave pero helada, respondió. «La próxima vez no puede fallar. Ella no debe sospechar nada. Haz que parezca un accidente». El hombre asintió con ojos fríos. «Entendido». Guardó el teléfono y se perdió entre la multitud. La señora Min recogió sus cosas, aunque sus manos seguían temblando. Algunos vecinos la ayudaron a sentarse en un puesto. Ella intentó sonreír para agradecer, pero el corazón seguía desbocado, y una inquietud extraña se le metía por las venas. Y entonces un pensamiento fugaz cruzó su mente, pequeño, pero helado. ¿Y si esto no fue accidental? Sacudió la cabeza intentando tranquilizarse. Seguro que solo iba muy rápido. Pero en el fondo sabía que aquello no había sido conducción peligrosa, ni mala suerte, ni un error. Era la sensación de alguien que había sido elegido como objetivo. El que planeó todo seguía allí, observando, esperando, preparando el segundo intento, uno que no tendría un rescate tan milagroso. Y la señora Min aún no sabía que la muerte ya la había rozado una vez y que volvería. Alex acababa de llegar del trabajo aún con el olor del viento en la ropa. Iba a sentarse y sonreírle a su madre para tranquilizarla, pero la señora Min no le devolvió la sonrisa. Estaba sentada frente a él con las manos entrelazadas y los dedos temblando ligeramente. En su mirada había algo diferente. Alex frunció el ceño. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Pasó algo?» La señora Min lo miró largo rato como buscando la forma de contarlo sin preocuparlo, pero el miedo que llevaba dentro era demasiado grande para ocultarlo. Respiró hondo y empezó a relatar, lento, claro, paso a paso. «Esta mañana estuve a punto de que una moto me atropellara en el mercado». El sonido de los cubiertos se detuvo. Alex la miró fijamente. «¿Cómo? ¿Estás herida? ¿Quién fue? ¿Se disculpó?» La señora Min negó con la cabeza. Su rostro perdió color. «Alex, esa moto no iba rápido por descuido. Venía directo hacia mí. Directo. Si el triciclo no se hubiera cruzado, quizá yo...» La voz se le quebró. No pudo decir la palabra morir. Alex se quedó helado. Pero antes de que pudiera preguntar más, ella añadió una frase que cortó el aire. Creo que esto tiene que ver con Mai». La cocina quedó en un silencio aterrador. Los palillos resbalaron de la mano de Alex y golpearon la mesa con un sonido seco. Él murmuró, «Mai». La señora Min asintió con una expresión llena de dolor. «No quiero pensar mal de ella, pero no encuentro otra explicación. No fue casualidad, Alex. Yo sentí la mirada de ese hombre. Fue demasiado intencional». Alex apretó los puños hasta ponerlos blancos. Una mezcla de rabia, miedo y confusión hizo que el corazón le latiera con fuerza. Entonces, como si algo le apretara el pecho, un pensamiento entró de golpe y lo hizo ponerse de pie. Tuna y Henry miró hacia la puerta completamente pálido. La señora Min se sobresaltó. «Alex, ¿qué tienes?» Él giró hacia ella con la voz tensa pero clara. «Mamá».
Si mí o quien sea que esté detrás de ella se atrevió a hacerte esto, también pueden ir a por Tuná y su hijo. Están en la granja. Es un lugar aislado. Muy fácil para que alguien haga algo malo. El miedo se reflejó en los ojos de Alex, el miedo de alguien que acaba de entender que las dos personas que más quiere podrían estar en peligro. La señora Ming se levantó de un salto. «Alex, ¿de verdad crees eso, Dios mío?» Alex tomó su chaqueta y avanzó hacia la puerta, pero se detuvo para poner una mano en el hombro de su madre. «Quédate en casa, cierra todo, no salgas sola, voy a volver rápido». La señora Min le sujetó la mano, la voz temblorosa. «Alex, ten cuidado, no quiero que te pase nada». Él la miró con los ojos cargados de angustia. «Me preocupan tú y ellas. No puedo quedarme quieto. Lo de esta mañana no fue un accidente, y no voy a dejar que se repita con nadie más». Se giró y salió. Sus pasos resonaron en el patio. La puerta se cerró dejando a la señora Min de pie en la cocina con las manos temblando. La luz amarilla iluminó sus ojos humedecidos. Susurró casi como si se lo dijera al viento, a lo que no se atrevía a decir en voz alta: «Que el cielo no permita que mi hijo tenga que enfrentar algo peor». Afuera, Alex encendió la moto. El motor rugió como un corazón acelerado. Arrancó a toda velocidad en la noche con una presión en el pecho que casi le impedía respirar. «¡Tuna! Henry, por favor que no les pase nada», porque Alex sabía muy bien si esa mano oscura ya tocó a su madre. Entonces Tuná y su hijo ya estaban en la mira. El viento de la noche golpeaba su rostro como cuchillas frías. Alex aceleraba por el camino oscuro que subía la colina con el corazón latiendo más fuerte que el motor. El cielo estaba cubierto de un gris pesado. Las nubes bajas parecían tragarse la poca luz de la moto. En su mente solo repetía la imagen de su madre a punto de ser atropellada. Una mirada fría. Un ataque deliberado. Y la pregunta que quemaba en su cabeza: si no se hubieran detenido, ¿quién sería el siguiente? Pensar en Tuna y Henry solos en la granja aislada le apretó el pecho. El viento silbaba a su alrededor con la sensación de que corría contra la oscuridad misma, corriendo para proteger lo más importante de su vida. «Por favor, que no pase nada», murmuró Alex lleno de angustia. Al doblar hacia el camino de tierra que llevaba a la granja, la niebla cubría ambos lados y solo el faro iluminaba unos metros adelante. Y entonces lo vio. Algo que le heló la sangre. La puerta de madera del patio estaba entreabierta, como si alguien acabara de irse, o estuviera esperando a que alguien entrara. Alex apagó la moto. Sus manos estaban frías y sudadas. Empujó la puerta despacio. El chirrido del metal sonó como una advertencia. «Tuna», la llamó en voz baja, pero la voz le salió quebrada. No hubo respuesta, solo el viento y el roce de las hojas. Caminó cada vez más rápido con el corazón golpeándole el pecho. Cualquier ruido lo hacía tensar los puños. Al abrir la puerta de la casa vio a Tuna en la cocina con la luz amarilla iluminando su rostro. Ella se giró con los ojos muy abiertos al verlo. «Alex, Dios, ¿qué haces aquí a esta hora?» Él no dijo nada. Simplemente caminó hacia ella y la abrazó con fuerza. El temblor en sus brazos hizo que ella se quedara quieta unos segundos antes de rodearlo y susurrar: «¿Qué pasa? Me estás asustando». Alex puso sus manos en los hombros de ella, mirándola directamente a los ojos. «A mi mamá casi la atropellan. No fue un accidente, fue intencional». El rostro de Tuna palideció. Aquello la atravesó como un cuchillo. ¿Está bien?» «Sí, pero no creo que se detengan, y no puedo dejarte a ti y a Henry solos aquí en un lugar tan aislado». Las manos de Tuna temblaron. Entrelazó los dedos con los de Alex buscando seguridad. «¿Tú crees que podrían venir a buscarme?» Alex le apretó la mano con más fuerza con la voz baja y grave. «Si fueron capaces de atacar a mi madre, son capaces de cualquier cosa.
La respiración de ambos se mezcló pesada como si la noche entera cayera sobre la casa. Sea quien sea, no voy a dejar que toquen a la mujer que amo. Đưa tay nhỏ xíu và Henry vẫy lên như là đã định bật